Dios mío, miren el resultado. Hola amigos, ¿qué tal? Este video lo dedicaremos al índice ATR. Les contaré cómo aplicarlo al comercio de tal manera que sea útil para nosotros. También espero aumentar el depósito 2 o 3 veces como mínimo. Así nos aseguraremos del funcionamiento del índice. Acomódense y que les guste el video. Miren sin falta el video hasta el final para enterarse de cómo practicar el comercio conmigo y ganar más fácilmente en las opciones binarias. Empecemos entonces. El índice ATR se añade a través de la barra de herramientas horizontal a la izquierda. El periodo lo dejamos estándar, igual a 14. Nada cambiamos, no se verá así. Pues el índice ATR refleja la volatilidad promedio en el mercado. Es decir, cuando el índice está en sus puntos máximos, la volatilidad es alta. Y cuando el índice está en sus puntos mínimos, la volatilidad es baja. Por cierto, la volatilidad, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Miren, si acercamos el gráfico, se puede decir claramente que, por ejemplo, el tamaño de las velas puede ser diferente o similar. Cuando las velas son grandes, los movimientos del gráfico son seguros, el índice está en sus puntos máximos o sí, en sus puntos máximos. A partir de aquí empieza el periodo de las velas grandes, que se diferencian notablemente de, por ejemplo, de estas. La volatilidad es alta y el índice está muy arriba. En este fragmento las velas son pequeñas, la volatilidad es baja y el índice está muy abajo. Espero que todo sea fácil para comprender aquí. Por ejemplo, aquí miren, una vela roja y grande y al mismo tiempo el índice refleja el crecimiento de la volatilidad. Ahora estudiaremos cómo este índice nos va a ayudar. Elijamos cualquier par de divisas, solo necesitamos la tendencia que sea destacada, sea arriba o abajo. Aquí la tendencia es hacia arriba, se desarrolla por lo menos, pero la volatilidad es baja y es cuando no le recomiendo cualquier convenios. Es que con la baja volatilidad hay riesgo de que el convenio pierda o se cierre muy cerca de donde lo abren. Por eso necesitamos encontrar tales pares de divisas donde la volatilidad sea alta. En ese caso, las velas son grandes y seguras y así los convenios ganarán. Pueden elegir cualquier par de divisas, usar otras estrategias además de esta, claro está. Yo, por ejemplo, voy a aplicar toda mi experiencia obtenida antes a lo largo de la práctica del trading y voy a concluir convenios solo cuando el índice está muy alto. Aquí veremos un convenio de venta. Había la tendencia hacia arriba, pero se formó el pattern de la captura cuando la vela roja captura la verde y son de un tamaño casi igual. La volatilidad es más de la promedio. En general, la situación nos vale para abrir nuestro convenio de bajada. La siguiente vela será por lo menos de un tamaño similar o menos. Está. Lo más importante es que sigamos la dirección segura del gráfico. Genial. La situación es bien ejemplar. El convenio se cierra de manera más o menos segura y la vela es pequeñísima del tamaño. Si miramos el índice, notaremos cómo bajó la volatilidad. Esta situación la dejamos y buscamos otra con la volatilidad más alta. Y en esa situación la volatilidad empieza a subir. Veremos si la vela se formará más arriba o más abajo. En general creo que la tendencia seguirá abajo. Parece que el gráfico ha roto el nivel de aprobación, o por lo menos parece así. De todos modos, la dinámica de la dirección del precio es hacia abajo. La volatilidad es alta y por eso abrimos un convenio de venta según la tendencia. Y el convenio es exitoso. Se formó la vela roja con la sombra grande debajo. Es la vela de 2. Esto significa la posible corrección. La volatilidad es media, aunque sigue creciendo. Podemos usar más este gráfico si encontramos un momento bueno para concluir convenios más tarde. Y aquí abrimos el convenio de compra. Por lo general, a lo largo del gráfico la volatilidad es bastante alta. También se notan los patterns de velas que se llaman el martillo, un pequeño cuerpo de la vela y con una sombra grande debajo.
Todas las velas siguientes no bajaron más que esta. Por eso apostamos a la subida del gráfico, creo que es bastante lógico. Perfecto, el convenio es exitoso. La volatilidad empieza a bajar y supongo que porque el tamaño de esas velas es menos que el de aquellas últimas. Vale, pasemos a otro par de divisas, creo. Y aquí la situación es contraria a la anterior. La tendencia es hacia arriba. Vemos que había el pattern así llamado el sepulcro. Pero esa vela creciente se forma más arriba que el pattern de vela y eso significa que la tendencia hacia arriba sigue. No hemos tenido suerte con esa situación. Se ha formado la vela de corrección. Pero la tendencia sigue hacia arriba, la volatilidad sigue alta y nosotros seguimos concluyendo los convenios aquí. Y he abierto el convenio con un importe de $100 más para recobrar lo perdido y pasar a otra parte de divisa. Pues la vela no es grande de tamaño, por lo que la volatilidad baja. Al final los convenios concluidos aquí se cerraron en cero, con uno perdemos $600 y con otro ganamos casi $600 netos. Abrimos otro par de divisas. La volatilidad aquí es bastante alta. Si esta vela verde se cierra más arriba que esta vela roja, o sea, su sombra, abriremos el convenio de compra. Pero es poco probable y estamos listos para abrir el convenio de venta. Esperemos el resultado. Maravilloso, el convenio es muy seguro. Miren la volatilidad que es alta, las velas son grandísimas, es lo más importante aquí. Pues esperamos la formación de esa vela roja y si se forma más abajo de la vela verde abriremos el convenio de venta. La vela verde se formó con la vela encima. Pues amigos, así es el comercio con el índice ATR. Les recuerdo que es un índice solo para reflejar la volatilidad y no vale nada para las señales del comercio. A pesar de este índice siempre hay que usar otra estrategia suya. El ATR les ayuda y no más. Si quieren obtener las señales de comercio gratuitas, únanse a mi canal de Telegram, cuyo enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. Ahí espero a todos. Besos y hasta pronto.